Uno, muy buenas tardes. Agradezco mucho en este pequeño conversatorio que hemos organizado como parte de la semana de Antonio Carvalho. Hemos, durante los últimos 7 días, visibilizado un poco de la obra que consideramos es uno de los intelectuales más importantes en la historia del B. Intelectual, escritor, investigador, periodista. Y para hablar un poco sobre justamente la obra de este hombre y que los usuarios y las usuarias, especialmente jóvenes que nos están viendo, puedan llegar a conocer por lo menos un poco de lo que fue la obra de Antonio Carvalho. Tenemos a Homero Carvalho, su hijo, justamente, y Juan Carlos Zambrana, en mi opinión, uno de los mejores periodistas en la historia del Beni, diría el mejor de los últimos años, y que conoció además a Antonio Carvalho en persona y en la labor periodística. Muy buenas tardes, Homero, muy buenas tardes, Juan Carlos, gracias por estar presentes hoy. Buenas tardes, querido Ricardo, un gusto pues para mí como, digamos, en representación de la familia Carvalho, estar en este programa para hablar de mi padre Antonio Carvalho Urey. Don Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ricardo. Un placer y un honor estar aquí con ustedes y nada menos que para hablar de un personaje no solamente importante en la producción intelectual, sino vital en el desarrollo del departamento. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el honor es todo mío porque así como introduje a don Juan Carlos como uno de los periodistas, en mi opinión, más importantes en la historia de este gremio aquí en el Beni, es imposible no hablar que Homero Carvalho también es sin duda el escritor veniano más importante, si no de la historia, por lo menos de los últimos 20 años. Entonces, para mí es el honor compartir con dos pesos pesados del departamento del Beni. Y, por supuesto, hablando de alguien, de una persona cuya figura es fundamental para entender el proceso de construcción de la intelectualidad beniana. Hace mucho tiempo, hablando con Homero, yo le había dicho que creía que la falta de apoyo institucional había derivado en que nosotros como de región no hubiéramos tenido la capacidad de crear una intelectualidad que represente al departamento en espacios o en momentos como, por ejemplo, la construcción del Canon Nacional del 2008, del 2010, ¿no? Donde el Beni no tuvo representación alguna. Y por ende, ninguna novela beniana ni siquiera fue preseleccionada para formar parte de las 15 novelas fundamentales en la historia de la literatura boliviana. Pero no es que nos hayan faltado intelectuales, porque de hecho dirían, y yo sé que mucha gente concuerda conmigo, que Antonio Carvalho es el intelectual veniano más importante de los últimos 50 años, por lo menos. Y quiero comenzar justamente pidiéndole la palabra a Homero para ver si mi afirmación es correcta, no lo es. Tú que eres además hijo de él y además también escritor e intelectual, ¿crees que esta afirmación es correcta? Sí, no, ¿por qué? Sí, gracias Ricardo. Para corroborar tu afirmación y además teniendo la oportunidad de hablar de mi padre, y seguramente este programa luego va a ser visto por muchísimas personas que tal vez no lo conocen, voy a hablar un poco de la vida de mi padre para justamente corroborar y confirmar lo que tú acabas de plantear. Antonio Carvalho Urey nació en Santana del Yacuma, Beni, el año 1931. Estudió la primaria en Santana y se vino a estudiar la secundaria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde también estudió la universidad. Él estudió economía, egresó de economía, nunca se licenció por cuestiones políticas. Él era dirigente de la FUL, de la Federación Universitaria Local de la René Moreno,
¿no? En esa época, en su calidad de dirigente de la FUL, el año 1949, él y otros jóvenes fundaron lo que fue el famoso Comité Cívico Pro Santa Cruz, que en una primera época de su historia tenía el propósito de defender los intereses cruceños en cuanto al desarrollo de la ciudad de Santa Cruz se refería. Luego el comité fue cambiando a posiciones mucho más políticas, pero al principio el comité tenía esa intención, defender los intereses de desarrollo de esta ciudad. El primer presidente de ese comité cívico fue un empresario, Ramón Darío Gutiérrez, y además de mi padre, veniano, había otro veniano que fue Hernando García Vespa, ¿no? Que también era estudiante universitario y también dirigente de la Federación Universitaria Local. Esos son los dos venianos que fundaron el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Algo que tal vez la gente no conoce y que es importante que lo señalemos, la presencia de los venianos en la vida cultural, política, activa de Santa Cruz. De ahí él militó en la Falange Socialista Boliviana, de ahí que tuvo que escapar en el proceso de la Revolución Nacional. Lo agarraron, lo tomaron preso, por eso no pudo licenciarse y estuvo 2 años en Curahuara de Carangas, ¿no? Estuvo preso 2 años en la famosa cárcel de Curahuara de Carangas. Campo de concentración. Campo de concentración, uno de los famosos campos de concentración. Digamos lo que eran, ¿no? Campos de concentración del MNR. Era un campo de concentración del MNR, así es. Décadas más tarde, mi padre me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo era muy joven y realmente lo que hizo el MNR era una revolución. Y era una revolución que nosotros deberíamos haber apoyado, me dijo. Pero los de la Falange, me dijo, luego fuimos, me dijo, como que captados por la derecha y la oligarquía boliviana, y eso, me dijo, desfiguró todo. Eso hizo que en el golpe de Banzer él de alguna manera reniegue de la Falange y se declare anarquista, ¿no? Entonces, a partir de los 70 es que empieza la vida literaria y cultural de Antonio Carvalho, y él empieza, pero antes, el 67, él fue nombrado diputado. Antonio Carvalho, en su calidad de diputado, participó de un congreso que se declara luego constituyente, porque ese congreso en la mañana va a actuar de congreso, es decir, aprobando leyes nacionales, y en la tarde va a trabajar de asamblea constituyente, redactando una nueva constitución. Esa constitución es justamente la anterior a la del 2009, a la que tenemos en vigencia hoy día. Entonces, él fue diputado y constituyente, su firma está en la Constitución de 1967. Creo que eso es importante también de remarcar. A partir de los 70, él empieza con su producción literaria. Empieza publicando primero cuentos, poemas, ¿no? De una gran calidad, y luego empieza a interesarse por la historia del Beni. Empieza a hacer ensayos monográficos de cada una de los pueblos y de las ciudades del Beni, tanto así que, fíjate, es algo que hasta el día de hoy, ¿no? Me siguen consultando a mí. De la Cámara de Senadores, el otro día me llamaron si yo tenía datos sobre San Ramón, si tenía datos sobre San Ignacio, si tenía datos sobre San Joaquín. Y yo lo que hago es buscar los libros de mi padre, les tomo fotocopia y le envío a la Cámara de Senadores. Y en esos documentos de mi padre, en esos ensayos, se andan basando todas las declaraciones que salen en la Cámara de Senadores. Porque la verdad es que si buscas en Google, por ejemplo, para decir algo, datos sobre estos pueblos, no los hay. Es decir, las municipalidades no han subido pequeñas historias sobre estos pueblos. Entonces, hay que recurrir a los libros de mi padre, que son cerca de 14 libros. El año 75, Banzer hizo una cosa buena en sus 7 años. Y esa cosa buena de Banzer fue la biblioteca del Sesquicentenario. En esa biblioteca del Sesquicentenario se publicaron cerca de 30 libros, entre ellos una historia de Bolivia. El encargado de escribir la historia del departamento del Beni fue Antonio Carvalho. Entonces, que es un documento muy valioso.
Ha escrito muchísimos libros, pero yo creo que su libro fundamental, el libro fundamental, es Pedro Ignacio Muiva, el héroe. Algo que él empezó ya cuando fue diputado. Él empezó a hablar de Pedro Ignacio Muiva, el año 66, 67. Incluso en esa época él quiso hacerlo declarar héroe y no lo logró. Cuando se recuperó la democracia en los primeros años del 82-83, lo intentó de nuevo y tampoco se pudo. Él siempre con la honestidad intelectual que lo caracterizaba, en ese libro él le da el crédito a su hermano Rubén Carvalho, que fue uno de los que descubre en los archivos del Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre el nombre de este héroe, y es el que le comenta a mi padre. Mi padre comenta luego con José Natush Velasco, y José Natush, un profesor muy querido en Trinidad, un hombre muy sabio, le confirma la existencia de Pedro Ignacio Muiva, y en los anales de Gabriel René Moreno apenas está nombrado. Entonces mi padre se va a Sucre, investiga, y de ahí sale el libro Pedro Ignacio Muiva el héroe, y que pues ya sabemos que desde hace algunas décadas atrás ya es una figura indígena reconocida a nivel nacional. Pero además una cosa importante, hasta la investigación de mi padre se creía que la guerra de la independencia era un asunto de criollos y que los indígenas habían participado simplemente como estadística, ¿no es cierto?, en un ejército y en el otro. Los indígenas peleaban en los ejércitos patriotas, pero también peleaban en los ejércitos realistas. Hasta la presencia de Pedro Ignacio Muiva se creía eso. Con Pedro Ignacio Muiva se confirma que hubo indígenas que participaron como líderes en la guerra de la independencia. Y creo que eso es el gran mérito de Antonio Carvalho, ¿no? Si no me equivoco, la revolución de Pedro Ignacio Muiva junto con una revolución del pueblo guaraní son las dos únicas en Bolivia donde se logran establecer gobiernos indígenas autónomos durante las luchas de independencia, ¿no? Y además en la época de las luchas, ¿no? El 25 de mayo de 1809 se había levantado Sucre, luego viene La Paz el mismo año, luego viene Santa Cruz en 1810, Cochabamba, y en 1810, el 10 de noviembre, Pedro Ignacio Muiva, ¿no? Bueno, tiene varios libros, como te digo, todos relacionados con el Beni, todos. Incluso sus cuentos, sus poemas tienen que ver con el Beni, ¿no? Ahí hay una anécdota que es bien interesante, y con eso voy a cerrar para darle la palabra a Juan Carlos. Hace unos 15 años atrás, una fundación cultural de Santa Cruz decidió publicar las obras completas de mi padre, y lo publicó, pero no la pudimos llamar completa. ¿Por qué? La idea era eso, porque faltaba un libro, y ese libro era La historia de la ganadería del Beni. Entonces, como no había ese libro, decidimos quitarle lo de completas y poner solamente obras. Es un libro de unas 1000 páginas que contiene 12 libros de mi padre, 13 libros de mi padre. Faltaba este. Y un día, 2, 3 años más tarde, que yo voy a Guayará con algún asunto de trabajo, me invita a almorzar doña Hortensia Soares, viuda de Bravo, ¿ya? Y después del almuerzo me dice, quiero darte un regalo. Y yo le digo, claro, doña Hortensia, vamos, me dice, al escritorio de Aldo, de su marido, del difunto. Abre un cajón del escritorio y me dice, encontré esto hace algunos años, me dice. Y es el libro La historia de la ganadería del Beni. Entonces yo lo vi y le digo, pero esto lo hemos estado buscando desde hace varios años, desde que murió mi padre. Y me dice, mira, por lo que veo, me dijo, porque hay anotaciones a los costados, tu padre, que era muy amigo de Aldo, le ha debido mandar a Aldo porque era una prueba de galera, de una imprenta. Era una prueba de galera. Le ha debido mandar a Aldo para que Aldo seguramente lo corrija, lo lea, me dijo, le haga algunos aportes, porque al costado hay, me dijo, ¿no? Yo ya no me acuerdo bien, me dijo, pero creo que esa fue la intención. Y en esos días se murió tu padre y Aldo pues se olvidó del libro y quedó aquí guardado durante muchos años, y es momento que te lo entregue a ti, me dijo, porque este libro tiene que estar con la familia. Entonces yo le digo, doña Hortensia, este libro lo hemos estado buscando durante varios años. Era el libro perdido de mi padre, mira vos. Y hace el 2019 me llama Rubén Darío Cuellar de Magdalena, que fue prefecto
de Santa Cruz, ¿no? Y que fue el embajador ante la ONU de Yanine, me llama, nos sentamos a tomar un café y me dice, Homero, me han pedido los de la Federación de Ganaderos del Beni que escriba una reseña, me dice algo pequeño sobre la historia de la ganadería en el Beni, y no tengo nada, me dice, no tengo nada. Y tengo que escribirlo porque el Congreso Ganadero va a ser en mi pueblo, en Magdalena. Y me han pedido que yo sea el orador principal. Entonces, quiero preguntarte si entre los papeles de tu padre que tú tienes algo relacionado con la ganadería del Beni. Y yo le digo, mira tu suerte, le digo, no tengo unos papeles, tengo la historia de la ganadería del Beni. Y me dice, ¿cómo es eso? Claro, mi padre, le digo, antes de morirse estaba publicando la historia de la ganadería. Yo tengo el borrador, pero tráemelo. Y me dice, claro, como no, con mucho gusto. Vamos, y yo le digo, pero te voy a dar una fotocopia, le digo, porque ya no quiero perder este original. Entonces fuimos, sacamos una fotocopia y él me llamó a la semana y me dijo, ¿sabes qué, Homero? Me dijo, he hablado con el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni y esto se tiene que publicar. Le he dicho, lo he leído y esto se tiene que publicar. O sea, el Beni no puede quedar sin una historia como esta, porque es el único documento que hay en el Beni sobre la historia de la ganadería. Con eso quiero cerrar para que veas la importancia de la obra de mi padre, ¿no? Es el único documento que habla de la historia de la ganadería del Beni. Y eso es Toñito Carvalho. Toñito Carvalho dedicó toda su investigación, toda su vida al Beni, ¿no? Él fundó periódicos, de hecho fundó La Palabra del Beni, fundó varias revistas, fundó otra revista, Paitití, con un paseño, con Teddy Farrachón. Precisamente, Homero, de esa parte quiero que nos cuente Juan Carlos, que ha sido... Por eso yo cierro aquí, yo cierro con eso de la historia de la ganadería y le cedo la palabra pues a nuestro buen amigo Juan Carlos, de quien te quiero contar algo. Mi padre tenía muy buen concepto de Juan Carlos. Y me dijo una vez, este muchacho, claro, era joven, éramos jóvenes en esa época, Juan Carlos, estoy hablando de la década de los 80, no, me dijo, este joven es un orgullo para el Beni, es el primer profesional de la comunicación en el Beni, y eso debe llenarnos de orgullo, porque eso es lo que necesitamos. Y además, algo que yo siempre le digo a don Juan Carlos, entre broma y broma, él se ríe, pero es cierto. Él fue parte de los Golden Boys de la Católica, la primera gran bichigada de periodistas y comunicadores de la Universidad Católica. Ah, mira vos. Claro, él es parte de esa generación de oro de donde salieron todos los grandes periodistas que hemos tenido hasta hace poco. Bueno, don Juan Carlos, le toca. Grandes de tamaño, porque de 1,70 no bajábamos. Bueno, en primer lugar, el honor, el orgullo de escuchar esas palabras del hijo de Toño es enorme para mí en esta reunión, que ojalá sea compartida y reproducida a todo nivel. Yo debo empezar diciendo de que para mí fue una alegría conocer a alguien de el Beni, especialmente periodista, de una talla que yo desconocía entonces, en la década de los 80, como bien dice Homero. Porque yo el año 82 estaba terminando de estudiar, estaba terminando la academia y empezaba a trabajar. Y empecé al mismo tiempo a introducirme, porque eso fue en las aguas sindicales, obviamente de la prensa, allá en La Paz. Yo fui redactor allí en algunos medios y entonces me involucré rápidamente en el Sindicato de la Prensa de La Paz. Y en esa actividad fue que conocí a Toño Carvalho Urey. Él había ido seguramente ya varias veces a reuniones de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, entonces así se llamaba lo que hoy es la Confederación de la Prensa de Bolivia. Él en representación del Sindicato de la Prensa del Beni. Y entonces ahí en una ocasión me dicen, va a estar el representante del Sindicato del Beni, te invitamos. En esa época estaba de dirigente de la federación nada menos
que otro grande de la prensa nacional y también un pensador intelectual y después dirigente político, Andrés Solís Rada, Chichi Solís. Los elogios de Chichi para Toño Carvalho no fueron pocos, les diré, casi como revelación, porque los dos ya están en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, han fallecido. Pero Chichi Solís, antes de presentármelo, me dijo, te voy a presentar a un hombre singular. Esa fue la palabra que utilizó, singular del Beni, porque él ya había conversado conmigo, yo había conversado con él, intercambiando de quién era, qué hacía, dónde estaba, qué iba a hacer. Especialmente me preguntaba Chichi, ¿qué iba a hacer Juan Carlos después? Porque yo estaba recién salido de la universidad. Y me presentó a él como corresponsal del diario, porque Toño era corresponsal del periódico El Diario aquí en Trinidad. Y entonces ahí lo conocía a Toño. Él después, cuando yo vine a Trinidad, me presentó a Arnaldo Ligueró, a Pepe Ibáñez, a Gustavo Nagashiro, y a los pocos otros periodistas, Jorge González, que estaban trabajando en Trinidad. Y él, ya en Trinidad, Toño tuvo a bien designarme representante del Beni en la Federación de la Prensa de Bolivia. Eso para mí fue, digamos, uno de los momentos, uno de los hitos de mi actividad personal, porque ser representante del Beni sin mucho mérito, yo estaba nuevito, era una responsabilidad muy alta. Y entonces empecé a trabajar, yo a actuar como representante del Sindicato de la Prensa del Beni en el país, en Bolivia, porque la federación era una organización nacional. Y en esa época la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia tenía un peso muy, muy propio, muy grande. Y claro, al mando de Andrés Solís Rada, lo era más todavía. Creo que eso fue como el detonante para que yo empiece a recuperar mi relación con el Beni. Aquí debo hacer un paréntesis y para Homero debe ser un poco sorprendente. Yo salí de Trinidad con 12 años y conocí a Toño con casi 30 años. Entonces, yo tuve un periodo de aislamiento regional, intelectual, de unos 20 años, de 2 décadas. Entonces, ¿qué necesitaba yo? Necesitaba conocer de mi región. Yo venía, digamos, cada 2 años, cada 3 años a Trinidad. Como que tenía yo vacaciones pagadas, ¿no? Mi familia, mi abuelita, especialmente mi abuela paterna, era la que me convocaba. Pero yo no leía, no estaba al tanto de lo que sucedía en el Beni. Entonces, cuando conocí a Toño, cuando terminé la universidad, yo como que dije, bueno, ¿qué pasa, no? Aquí algo falta, me falta. Y al conocer a Toño, me motivó, especialmente por lo de el encargo sindical que me había concedido. Una de esas ocasiones, ustedes que conocen La Paz, de repente saben que la feria de libros usados en La Paz operaba en la Plaza Pérez Velasco, ahí donde ahora está el nuevo local del mercado de la Pérez, ahí en el antiguo local, a un costadito, Así casi es. sobre la vía pública, habían unos anaqueles donde vendían libros usados. Ahí en alguna oportunidad yo incluso vendí mis libros, los textos de colegio. Pero Todos después en fui algún a momento en buscar, la vida estudiantil lo hemos hecho. exacto, y yo después lo hice al revés, a buscar cosas del Beni. Ahí descubrí Pedro Ignacio el Héroe. Ahí, en los libros usados. Le estoy hablando ya de la década del 80. ¿De cuándo es esa edición? La tengo todavía, felizmente es una de las pocas cosas que guardé de mis pertenencias en La Paz. ¿De qué año sería la edición? No lo sé. Es el librito pequeño, pero lo devoré.
Y eso significó un acercamiento al Beni a través de Toño Carvalho. Me parece que esto deben saberlo muchos, porque no para orgullo mío, sino para orgullo regional. Ese libro resulta de que muy poca gente lo conocía, muy poca gente periodistas, muy poca gente líderes políticos, líderes sociales en la Sí. y eso creo que el comentarlo, el decir lo tengo yo, lo mostraba incluso yo muy orgulloso, no tanto de la firma del libro, lo debo confesar, pero sí de la figura de Muíbar, cosa que después, como lo dijo bien Homero hace poco, representa la carta de presentación del Beni, la carta de presentación de los pueblos indígenas. Pedro Ignacio Muiva, el héroe, que además es un título muy bonito, muy pertinente, empezó a difundirse. Yo creo que desde aquella vez, 82, 83, 84, no sé qué año lo compré, pasaron seguramente unos 10 años hasta la época de la marcha indígena del año 90, una producción literaria desconocida. Y empezó ya a crecer con la complicidad, podríamos decir, con el aporte intelectual de Toño Carvalho. Yo así conocí a Antonio Carvalho Grey y lo debo complementar esta faceta con el desinterés, o más bien, primero, con el interés que puso él cuando yo regresé ya definitivamente a Trinidad el año 85, que fue 1 año, 2 años después de haberlo conocido, con un encargo sindical. Todavía Andrés Solís Rada, de Ejecutivo Nacional, me dice: Juan Carlos, hay que hacer algo en el Beni, es muy importante. El sindicato está un poco dormido, un poco de poco desarrollo. Entonces, si usted se va a ir, me gusteaba Andrés Solís, si usted se va a ir, le voy a dar un encargo. Haga reorganización, haga fortalecimiento y lleve lo que usted ha conocido ya aquí en 1 año, 2 años, que eso yo tenía en la federación, de experiencia que ha acumulado allá. Cuando yo llegué y le presenté la carta de Chichi Solís a Toño Carvalho pidiendo que le respalden al enviado de la federación, Juan Carlos Zambrana, para hacer la reorganización sindical, Toño Carvalho dijo: bienvenido. No empezó como pudo haberse pensado: no, ¿quién es este colla que viene aquí a intervenir, a meterse donde no corresponde? No, Toño lo aceptó de muy buen talante, lo digo públicamente y para descargo mío, porque tuve el apoyo de él para hacer la convocatoria, la organización y la realización de un congreso que finalizó con la reorganización del Sindicato de la Prensa del Beni. Él no participó del congreso, como que no quiso, no recuerdo bien. Y ahí fui elegido yo como ejecutivo, lo reemplacé, pero tuve el apoyo de él en esos primeros tiempos, porque yo estaba como que recién lanzándome a las playas del Beni, como dice la canción, en esto de la actividad sindical y en la actividad periodística, porque desgraciadamente yo compartí con él un par de años nomás, porque falleció, digámoslo, imprevistamente desde que yo había regresado. Él falleció que el año 89, ¿no? 89. Entonces, desde el 85, 4 años yo compartí con él, 3 años prácticamente, porque el 86 hicimos el congreso y a principios del 89 él falleció en ese ingrato suceso en la circunvalación. Y entonces, en ese periodo corto, pero fue muy valioso para mí el contar con esa ayuda de Antonio Carvalho en el área específicamente sindical. Muchas gracias, don Juan Carlos. Mire, la idea era precisamente conversar sobre la figura y la importancia de Antonio Carvalho. El tiempo nos ha comido así como si nada. Se fue la media hora que dijimos que iba a durar esto. Sé que Homero tiene un compromiso que cumplir, entonces yo quiero cerrar con una pregunta muy básica, primero para Homero y después para usted, don Juan Carlos. Homero,
¿por qué la incipiente no en el mal sentido, sino la naciente, la intelectualidad veniana que trata de estructurarse al futuro, tiene que conocer a Antonio Carvalho? Porque creo que es un intelectual que dedicó su vida al estudio del Beni como tal, al estudio de las posibilidades económicas, culturales, sociales, políticas del Beni. Lo reflejan en su libro eso. Él hizo inventarios, por ejemplo, de los primeros inventarios de escritores del Beni, los hizo él. De músicos del Beni, los hizo él. De pintores del Beni, los hizo él, ¿no? Y después de las posibilidades económicas, escribió sobre la castaña, escribió sobre la historia de la goma también, y ya lo hemos dicho sobre la ganadería. Entonces, a veces, no solo en el Beni, en varios lugares, la gente, hay personas, investigadores que no están muy al tanto de su propia historia, que creen que van a iniciar ellos todo. Pues no, hay cosas que ya las inició Antonio Carvalho Urey y que habría que profundizarlas, ¿no? Él murió el 89, ha dejado inconcluso muchas cosas. Sin duda alguna, la historia de la ganadería del 89 a esta parte, porque él cierra la historia de la ganadería al 88, él llega hasta el 88. Del 89 a esta parte, pues ha pasado más de 30 años y sin duda alguna la ganadería veniana ha cambiado, se ha transformado, se ha desarrollado muchísimo y había que continuar sobre la base del trabajo que ha realizado él. Gracias, Homero. Don Juan Carlos, ya para cerrar, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿por qué el periodismo veniano tiene que conocer a Antonio Carvalho? Coincido plenamente con el primer criterio que expresó Homero, porque creo que tiene una gran producción. Lamentablemente, y en ese sentido me incluyo yo, no ha sido conocida, difundida en forma merecida y oportuna tampoco, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he conocido recién hace 1 año, 2 años la historia de la ganadería, precisamente por lo que dice Homero, porque se recuperó lo que se daba por perdido y recién se ha publicado. Y estoy, digamos, un poco también sorprendido con esa producción. Para mí, el bosquejo socioeconómico del Beni para mí fue la segunda obra más importante después de Muiva, digamos, como muestrario del Beni a nivel intelectual, porque hace un repaso del departamento de forma muy precisa. Además, parece que lo conoció el departamento recorriendo no sé cómo, pero creo que ese libro es uno de los